Esta historia fue adaptada y traducida del inglés por Drake Teorias. Es posible que encuentres algunos errores de traducción en los nombres de los personajes, los escenarios o otros elementos. También cabe la posibilidad de que se usen pronombres incorrectos, como llamar ella a un personaje masculino. Aunque esto no afecta el desarrollo general de la trama, lo aclaramos de antemano para evitar confusiones. Disfruta la lectura y dale like. No si son ni a... Capítulo 31. Una fuerte tormenta golpeaba el campo de Quidditch de Hogwarts, Slytherin y Ravenclaw se enfrentaban, el marcador estaba a favor de la Casa de las Serpientes, pero lo curioso era que esta vez Harry Potter cambió de posición. El chico estaba jugando como buscador, ya que Draco tuvo una lesión estúpida, sin duda alguna el chico era una verdadera molestia desde su punto de vista, era una suerte que Narcisa estaba a pocos meses de dar a luz, y con gusto iba a eliminar a esta molestia llamada Draco Malfoy. Como odiaba que tanto potencial sea desperdiciada con una actitud infantil. Sin embargo, por otro lado, tenía que agradecer la estupidez de Draco, gracias a eso, pudo cambiar de posición e ir de buscador, ganar el partido no le importaba, pero sí deseaba hacer un espectáculo digno de admirar. Harry volaba por todo el campo buscando su objetivo, una pequeña esfera dorada, tenía que disimular que estaba interesado en este patético juego. Y de un segundo a otro, la esfera dorada salió disparada hacia arriba. Perfecto. Harry siguió la snitch y se perdió en el cielo, gracias a la fuerte tormenta y al hecho de que parecía estar oscureciendo, la vista de los espectadores era nula, por lo que iba a dar un espectáculo digno de admirar. Y no tardó en sonreír cuando la temperatura comenzó a bajar, giró su cabeza y pudo observar cómo dementores se estaban acercando a él. Y solamente pudo sonreír, antes soltar su escoba y comenzar a caer. En las gradas, por un momento todo quedó en silencio, de los dos buscadores solamente uno subió a perseguir la snitch dorada, pero solamente uno volvió y esa fue la snitch, no había rastro alguno de Harry Potter. Hasta que pudieron observar cómo estaba cayendo, lo que obviamente provocó el grito de todos los presentes. Arresto momentum, fue el grito del director, provocando que el cuerpo de Harry reduzca su velocidad, antes de caer al suelo como si fuera una ligera pluma, pero las cosas no terminaron ahí, ya que de repente, el cielo se cubrió de negro y centenares de dementores aparecieron. Expecto Patronum, todos los profesores realizaron el encantamiento, para alejar a todos los dementores del lugar, más de uno tenía el mismo pensamiento, ¿qué mierda estaban haciendo los dementores en Hogwarts? Ellos ya no tenían que estar en este sitio, se demostró que Sirius Black era inocente, únicamente faltaba que se haga un juicio para liberar definitivamente a Sirius y encarcelar en responsable, que estaba en una de las celdas del ministerio donde no podía recibir visita de ningún solo tipo. Y entonces, ¿por qué estaban estas criaturas en este sitio? Esto fue un ataque. La voz autoritaria de Amelia Bones hizo acto de presidencia, mientras a los profesores se reunían alrededor del cuerpo inconsciente del niño que vivió que estaba en el medio del campo de Quidditch. Solamente hay 3 personas que pueden ordenar a los dementores. Albus Dumbledore estaba sumamente preocupado por lo que estaba pasando, en cuestiones de 3 días hubo 3 incidentes enormes, el primero Ronald Weasley fue puesto bajo el encantamiento controlador. Se revisó la varita de todos los alumnos, desde el 7 hasta los de primer año, nadie usó el hechizo, pero el que haya puesto a Ron Weasley bajo dicho encantamiento apuntaba a Hermione Granger, y su relación con Harry Potter. Y 2 días después, el ataque de los dementores a Harry Potter en un partido de Quidditch, sin duda alguna un suceso que el día de mañana iba a ser portada en el diario El Profeta e incluso en el Quisquilloso, que ya desde hace algunos artículos estaban atacando. Pero eso no importaba, él iba a comer todas las críticas que sean necesarias, pero en estos momentos, era primordial encontrar al atacante del niño que vivió. Ya que era una pieza fundamental para la guerra que estaba aproximándose, una guerra que ahora mismo tenía 3 bandos. La luz, comandada por él, la oscuridad liderada por Voldemort y el tercer bando, comandado que se proclamaba como el heredero de Grindelwald. Había incógnitas, dudaba que Voldemort esté detrás de estos ataques, él no iba a perder recursos, a sabiendas de que por el momento era débil, por lo que los ataques provendrían de la tercera facción por así llamarlos. Como Harry ya no formaba parte de su bando, deseaban eliminarlos, ellos lo entrenaron, porque iban a permitir que alguien se beneficie de las habilidades que Harry poseía, algo sumamente inteligente. Pero actualmente Harry no formaba parte de ninguna facción, sí derrotó 3 veces a Voldemort, pero no era leal a nadie, solamente lo hacía, porque Tom hacía sus movimientos.
y Dumbledore no estaba encontrando el momento para acercarse. La última vez que lo hizo, él se fue, y Amelia dejó en claro que desconfiaba totalmente de su persona. Y a todo esto, se le tenía que agregar que Cornelius Fudge iba a ser el primer acusado en este ataque. En el ministerio las únicas personas que podían darle órdenes a los dementores, eran 3 malditas personas. El ministro de magia Cornelius Fudge, la subsecretaria Dolores Umbridge y la directora del MLE Amelia Bones. Por obvias razones Amelia Bones estaba completamente descartada. Cualquier investigación hacia su persona iba a ser prácticamente un suicidio político, ya que se trataba de la persona que trajo de nuevo al niño que vivió al mundo mágico. Por lo que la comunidad mágica iba a apuntar a 2 personas, o mejor dicho a una. Las personas iban a apuntar al ministro de magia, que seguramente iba a lavarse las manos y culpar a la subsecretaría, y la comunidad mágica iba a pedir la cabeza de esa persona. 2. Amelia se encontraba en su oficina, se estaba preparando para una pequeña conferencia que iba a dar. El ataque que recibió Harry Potter el día de hoy, hace aproximadamente 2 horas, ya era de conocimiento público. Y como esperaba, el ministro de magia no apareció, lo que hacía que la gente pensara que él era el responsable de este ataque. Ella misma tenía que admitir que este plan era ridículamente perfecto, y mejor o lo peor de todo, era que todo salía prácticamente a la perfección, había pocos desvíos. Todo comenzaba con el acto de que Harry se fue del mundo mágico, luego con que ella fuera responsable de que él vuelva, para alegría de Gran Bretaña mágica, y además se tenía que contar los otros factores alrededor de lo que estaba pasando, la inocencia de Sirius Black que fue un duro golpe para todos involucrados, el asesinato de Minerva McGonagall, y por supuesto el descubrimiento de que Peter Pettigrew era el verdadero traidor. Todo esto hacía que su figura sea intachable, nadie podía culparla de que ella fue la persona que envió a los dementores a atacar a Harry. Bueno, ni siquiera lo atacaron, como Harry le dijo, solamente necesitaba la presencia de los dementores para aparentar un ataque. Ahora que Minerva McGonagall ya no estaba, no había nadie que controle algunas cosas, como por ejemplo, jugar un juego de Quidditch, con una tormenta tan peligrosa como la que se dio el día de hoy. Y ahora que Minerva ya no se encontraban, Remus Lupin podía ocupar su lugar como profesor de transfiguración, y ella tranquilamente iba a poder meter a un Auror, o incluso mencionar a Alastor Moody. Ya que el año que viene, se venía el torneo de los 3 magos y por supuesto la resurrección de Voldemort. Jefa, la captura fue un completo éxito. Nimadora Tonks hizo acto de presencia, con una pequeña sonrisa en su rostro, pensó que el trabajo de Auror era divertido, pero estaba completamente equivocada. Desde que tomaron la decisión de unirse a los planes de Harry, todo era más divertido. Tío Canuto ya se está desahogando, y tía Bella está jugando un poco con su presa. A ella le gusta jugar con su comida poco antes de devorarla. Amelia no parecía sorprendida con que Bellatrix jugara al gato al ratón. Barty era un buen mortífago, pero comparado con Bellatrix, era un caso completamente distinto. Era como comparar un león con una simple gacela. Bien, es hora de comenzar el segundo acto, tenemos una conferencia que dar. 3. Durante la Primera Guerra Mágica, Crouch sentenció a varios sospechosos de ser mortífagos a cadena perpetua en Azkaban, incluyendo a Sirius Black, que fue enviado sin juicio. Crouch autorizó a los Aurores a matar en lugar de capturar y a utilizar maldiciones imperdonables si era necesario. Supervisó el juicio de Igor Karkaroff, al que liberó de Azkaban a cambio de nombres de otros mortífagos. Aunque los métodos de Crouch tenían muchas características similares a los de sus enemigos, con ellos se ganó el apoyo popular de la comunidad mágica, y se esperaba que fuera el siguiente en asumir como sucesor de Millicent Bagnold. Sin embargo, después de la caída de Voldemort, Barty Crouch Jr. es acusado, junto a los Lestrange, el matrimonio de Bellatrix y Rodolphus, junto con el hermano de este último, Rabastan, de torturar hasta la locura a los Aurores Frank y Alice Longbottom en un intento de averiguar el paradero de su maestro. La única diferencia que hizo entre su hijo y otros convictos que envió a Azkaban fue el darle la oportunidad de un juicio. Y aún en este, no se mostró dispuesto a dejarlo libre bajo ninguna circunstancia. Sentenció a los 4 mortífagos a prisión perpetua en Azkaban, con el favor del tribunal entero y a pesar de los ruegos de su esposa, de los de su propio hijo y de la falta de testimonios completamente creíbles. Como último favor a su moribunda esposa, Crouch accedió a liberar a su hijo. Mediante pociones multijugos con cabellos de ambos, la señora Crouch vivió sus últimos meses en Azkaban disfrazada de Barty Crouch Jr. Mientras que él salió con el aspecto de su madre. Crouch perdió popularidad debido a la reacción pública ante el encarcelamiento y muerte de su hijo, por lo que fue perdiendo poder en el ministerio.
Fue degradado a director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, y el sucesor de Millicent Bagnold en el cargo de ministro de magia fue Cornelius Oswald Fudge. Crouch escondió a su hijo en su casa, manteniéndolo controlado con el maleficio Imperius y oculto bajo una capa de invisibilidad. Fingió un funeral privado para su mujer con una tumba vacía, porque su cuerpo nunca fue recuperado de Azkaban, donde fue enterrado por los dementores con el nombre y la apariencia de Bartemius Jr. Esto es el karma en su máxima expresión. Crouch. Sirius nunca pensó que esto se sentía de esta manera, no estaba torturando al hombre con magia, sino con sus propias manos. Amelia dijo que esto iba a hacer que se sentía mejor, porque después de todo él era responsable de que esté encerrado duramente mucho tiempo, 12 malditos putos años, encerrado, sin un juicio, y tú liberaste un mortífago, mientras yo me pudría en ese infierno. Crucio, el grito de Bellatrix hizo eco por todo el castillo perteneciente a la familia Crouch junto con el grito del hijo, de Bartemius que estaba prácticamente inconsciente gracias a todos los golpes que recibió de parte de Sirius que se había quitado un peso de encima. Crucio, 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 ja, ja, ja. Incluso aunque dejó de estar bajo la influencia de Voldemort, hay cosas que no cambian. Sirius se refería al hecho de que su prima, ahora mismo estaba disfrutando torturar a Barty Crouch Jr., tal vez por el hecho de que él sea una mortífaga o el hecho de que estaba obligada a estar cerca del hombre que la utilizó por años. No te preocupes, tenemos planes para ti, planes muy importantes. Fueron las últimas palabras que Bartemius Crouch pudo escuchar, antes de que Sirius tomara un objeto, que él llamó bate, que era un objeto mugle al parecer, y golpearlo con toda su fuerza para dejarlo completamente inconsciente. 2. Harry estaba tranquilamente en el ala médica. Hermione fue a buscarle algo para comer, ya que tenía un poco de hambre, era algo que no podía fingir, pero también ayudaba para estar solo por un momento. Bueno, mejor dicho para recibir la visita de cierta persona, una bruja el cual él conocía perfectamente. Es cierto que no tuvieron mucha interacción. Pero su familia en el pasado fue una de los tantos fieles sirvientes de Hellers Grindelwald, y por supuesto que iban a estar al lado de su heredero. Vengo a reportar mi avance, milord. La bruja hizo una pequeña reverencia ante la presencia de Harry. Su familia le prometió lealtad, y ella iba a hacer lo que su familia deseaba. Si tenía que seguir a Harry Potter, iba a seguirlo, incluso aunque su misión se trate de estar cerca de una persona la cual no soportaba. No sospecha nada, piensa que únicamente tengo ojos para él. Espero que siga de esta forma, y Nicolás ya te envió el libro que le gusta. Harry solamente recibió el asentimiento de la bruja. El libro se trataba sobre Quidditch. Él estaba loco por ese deporte al igual que muchos alumnos de esta edad. También estaba en el equipo de su casa, por lo que ese libro solamente iba a provocarle felicidad. Mientras más rápido se lo des, mucho mejor. 13 Se lo daré cuando salga llegue al gran salón. Si me disculpa milord me retiro. La bruja solamente recibió el asentimiento de Harry, antes de ponerse de pie e irse del lugar. Ella tenía que irse antes de que Hermione Granger vuelva de la sala común, y malinterprete lo que pasaba en este lugar. Ella aún no formaba al 100% parte de los planes de su lord. Por lo que tenía que esperar. En la sala común todos los alumnos de Hogwarts fueron reunidos. Por supuesto cuando vieron a Hermione entrar a dicho lugar todo el mundo quiso acercarse a ella para preguntar cómo estaba Harry. Sin embargo, nadie pudo acercarse a la chica, ya que el profesor Severus Snape estaba junto a ella, para que pueda agarrar la mayor cantidad de comida posible para ir al ala médica. Por órdenes de Amelia Bones, solamente 3 personas podían ingresar a dicho lugar: la enfermera por obvias razones, el profesor de pociones, ya que era jefe de la casa donde pertenecía Harry, y Hermione que era su novia. Fuera de ese círculo, nadie más. Lo curioso es que Amelia dejó a un veterano como Alastor Moody como guardia de la enfermería, por lo que su orden era ley. Quitando eso de lado, en la mesa de los leones, un chico estaba prácticamente atragantándose con la comida, sin importar lo que estaba pasando a su alrededor. Ese era Ronald Weasley, algo común cuando se le ponía enfrente a variedades de comida. Lastimosamente, su degusté fue interrumpido cuando sintió la mano de alguien tocándole el hombro. Como era de esperar, giró con una mirada de pocos amigos, para saber quién interrumpió su comida. Para encontrarse con una chica que estaba sonriéndole. Un lavender, ¿en qué puedo ayudarte? Ronald tragó lo más rápido posible su comida, para contemplar a prácticamente la única chica que tenía cierto interés en él. Él no era tonto, escuchaba como algunas chicas lo criticaban, pero lavender era la única que parecía ciega a las actitudes del pelirrojo.
Quiero darte esto, lo compré hace poco, espero que te guste. Lavender extendió un libro, que provocó que Ronald casi se desmayara. Era uno de los libros de Quidditch más deseados por todo fan de dicho deporte, por lo que al verlo saltó y abrazó a Lavender con mucha fuerza. Parece que te gustó. Aunque no muy lejos de la mesa de los leones, estaba pasando algo muy parecido. Cho-Chang, buscadora de Ravenclaw, había entregado el mismo libro a su amigo, Cedric Diggory, que tuvo la misma reacción que Ronald Weasley al observar el libro que su amiga e interés romántico le estaba regalando. No sabes cuánto estuve buscando este libro, muchas gracias, no sabes cuánto lo aprecio. Cedric estaba sumamente contento, aunque Cho también era amante del Quidditch, no era tonto como lo era Cedric, por lo que ella le entregó este presente, para fortalecer su amistad. No creo que nada de lo que pueda regalarte, pueda mostrar lo agradecido que estoy. Con tu amistad es suficiente, Cedric, dijo Cho antes de recibir otro fuerte abrazo, ante la mirada de la mayoría de salón común que miraba la escena y comenzaba a susurrar cosas. Eso es suficiente para mí. El último suceso pasaba en la mesa de las serpientes, aunque este suceso era mucho más moderado. Draco Malfoy miraba el libro que su amiga Pansy Parkinson le había regalado. Un libro que él iba a comprar una vez que fuera de vacaciones. Por suerte no tuvo que esperar tanto tiempo para poder tener este libro en sus manos, y muy a diferencia que Cedric y Ronald Weasley. Draco solamente estrechó la mano de Pansy en un signo de agradecimiento, ya que no deseaba mostrar debilidad. Agradezco el presente. Draco, como un miembro de una familia pura, lo hizo de forma adecuada, especial para uno que estaba en la casa Slytherin. Obviamente él deseaba saltar y abrazar a Pansy, pero en Slytherin mostrar ese tipo de cosas era un pequeño signo de debilidad, algo que no parecía importar mucho a solo un alumno. No te preocupes, Draco, me acordé que no te regalé nada en tu cumpleaños, y esta es mi forma de compensarlo. Pansy no dijo nada más, y se sentó en su asiento. Curiosamente pasó su vista hacia lo que estaba pasando al otro lado del salón común, para ver que dos chicas le regalaron a otros chicos el mismo libro que ella le regaló a Draco. ¡Qué coincidencia! 11. Fin del capítulo. Capítulo 32. Otro año terminó para Harry en Hogwarts, y las cosas sin duda alguna salieron mejor de lo que pensaban. Remus Lupin ahora era parte de este pequeño grupo, el cual no poseía ningún nombre. Tenía que encontrar uno. Voldemort llamaba a sus seguidores mortífagos y Heller Grindelwald llamaba a sus seguidores acólitos. Tal vez el hombre tuvo cierta inspiración en los mugles, pero por el momento solamente iban a quedarse de ese modo hasta que se le ocurra algo. Sin embargo, dejando eso de lado, Harry necesitaba una reunión urgente con sus seguidores o aliados. Cada uno tenía cosas que decir y aportar, especialmente Lucius Malfoy, que estaba a cargo de que Tom llegue para fines del año que viene a Gran Bretaña para que éste pueda obtener un cuerpo humano y no ser un bicho raro que no le servía a nadie. 7. Aunque él deseaba tener su cuartel general en el castillo de Nurmengard, era algo que no podía por el hecho de que iba a ser el primer lugar donde Albus Dumbledore iba a ir una vez que el heredero de Grindelwald haga su primer ataque a la vista del público. Y cuando iba a ser ese ataque, justamente en el juicio de liberar de Sirius Black y por supuesto de Peter Pettigrew, faltaba una semana para ese juicio, por lo que ellos tenían que hablar de quiénes iban a participar en ataque. Muchos de sus aliados no podían por el hecho de que tenían que ocupar sus respectivos asientos en el Wizengamot. Cuando Harry llegó a su residencia, ya muchos de sus seguidores estaban en el sitio, desde los magos de Gran Bretaña hasta los extranjeros, que vinieron como abejas al polen una vez que los llamó. Era curioso, que muchos consideraban a Voldemort el mago más poderoso de todo, cuando él solamente tenía seguidores en Gran Bretaña mágicas, mientras que Grindelwald los tenía en todo el mundo. Tal vez Voldemort pudo llegar a ser más poderoso que Grindelwald, pero cuando se trataba de influencia, Grindelwald lo supera en cantidad. Heller Grindelwald fue tan poderoso, que incluso cuando ya todos lo conocían como un mago oscuro, tuvo las pelotas para presentar su candidatura para ser el jefe supremo de la Confirmación Internacional de Magos, y lo más gracioso entre todo eso, fue que él había ganado. 13. El solo imaginar a Grindelwald como jefe supremo de organización, que era equivalente a la Organización de Naciones Unidas del mundo mugles, era prácticamente una locura que Voldemort no iba a llegar a hacer nunca. Como no tener miedo a alguien como Heller Grindelwald, es por eso que Harry prefería mil veces luchar a muerte con alguien tan demente como Voldemort, que con alguien con la capacidad de Grindelwald. Había años luz de diferencia y el que no deseara ver la realidad. Bueno, no era tan inteligente como pensaba.
Bienvenidos a mi humilde morada, lamento mucho no poder contestar sus cartas, pero tenía que seguir fingiendo ser un alumno común y corriente. Harry fue a la cabecera de la mesa, ante la mirada de todos los seguidores, un total 30 actualmente, cada uno de familias importantes de todos los continentes, donde se encontraba por ejemplo alguien tan imparte como el director de Castelobruxo, pero para llegar a nuestra meta es un sacrificio que tengo que hacer. Con el debido respeto, ¿está seguro que un ataque a Wizengamot es la mejor opción? Podemos elegir un atentado mucho mayor. El subsecretario de Francia habló. El Wizengamot en Gran Bretaña era visto como un circo para el resto del mundo, principalmente por quien era su ministro de magia. Cornelius Fudge era visto como un idiota, y si permites que un idiota sea el líder de tu ministerio, era visto de esa forma. Podemos atacar otro, por ejemplo Hogwarts. Señor Delacour, nosotros queremos un cambio para el mundo mágico, no atacaremos un lugar donde niños inocentes puedan morir. Harry estaba calmado. Si podría llegar a ser un ataque de gran magnitud, podría causar el revuelo que se necesitaba para decirle al mundo que era cierto, el heredero de Grindelwald estaba ahí. Yo no quiero que el mundo piense que somos los malos, solo queremos hacer un cambio, algo que no muchos se atreven. Mis disculpas, mi señor, no me di mi entusiasmo de aportar algo. Todos sus aportes serán escuchados, y haremos lo que podamos hasta conseguir el cambio que podamos. Harry mantenía la calma. Algo que aprendió es que siempre necesitaba estar calmado para que sus palabras sean escuchadas. Si te alterabas nadie te hacía caso. Si necesitamos crear disturbios, necesitamos que Voldemort regrese, para que crean que son los mortífagos los que hacen esos ataques. Lo que planeamos, es que cada acto atroz que hagamos, las personas supongan que son los mortífagos. Esta vez fue Amelia la que habló, recibiendo el asentimiento de Harry. Al estar ya un tiempo con Harry, notaba cómo trabajaba. Siempre que hacía algo fuera de lo legal, la culpa caía iba hacia otra persona. Todo el mundo sabe que Voldemort sigue con vida, pero las personas ya no le teme, como fue en el pasado. Necesita ser temido. Y ahí aparecemos como los salvadores, asesinando a los mortífagos, haciendo que Albus Dumbledore sea en la necesidad de actuar. Harry trajo toda la atención hacia él. Podía ser un niño rodeado de adultos, pero su mente era impecable. La forma en la que pensaba los planes era prácticamente sin margen de error, y aunque algo podía salir mal, siempre había una forma de apuntar hacia otro lado. Dumbledore estará en desacuerdo con nuestra forma de impartir justicia, y ese será el punto de inflexión, donde haremos todo lo posible para que Dumbledore sea visto como un mago oscuro. En todo esto, ¿dónde encaja mi nieto? Augusta Longbottom ya estaba al tanto de que su nieto era una pieza importante para este grupo. Ella aceptó todos los términos, porque también iba a recuperar a su hijo y nuera. La esposa de Nicolas Flamel ya fui a visitarlos, y estaba trabajando en una cura. Sé que es un obscurial, principalmente por mi culpa, pero no voy a dejar que lo utilicen como deseen. Es comprensible su preocupación, señora Longbottom, y no se debe preocupar. Nadie forzará a Neville a hacer algo que no desee. Harry entendía la desconfianza de Augusta, pero ya no iba a poder salir de este lugar. Ya estaba dentro e hizo un juramento. Luego estaba la vida de su hijo y nuera. Prácticamente si los traicionaba, bueno, iba a ver cómo ellos morían, pero tengo una leve sospecha de que Albus Dumbledore tiene bajo su poder a un obscurial. La única bruja que no existió a la reunión de los seguidores del heredero de Grindelwald fue Kenny Goldstein, que estaba en búsqueda de algo mejor de alguien. El nombre de esa persona era Aurelius Dumbledore, que era conocido como Credence Barebone. 3 Fue adoptado por Mary Lou Barebone, una mujer no maga estadounidense que lideraba a la nueva Sociedad Filantrópica de Salem, un grupo anti-brujería. Ella lo renombró como Credence Barebone, criándolo en Nueva York junto con sus 2 hijas adoptivas, Chastity y Modesty, y siendo él el mayor. Mary Lou consideraba a la madre biológica de Credence una mujer malvada y antinatural, sugiriendo que la conoció, y que estaba al tanto que era una bruja. Mientras estaba bajo su cuidado, Credence fue abusado físicamente por esta mujer trastornada, lo que lo hizo intentar suprimir sus habilidades mágicas. Mary Lou a menudo usaba su propio cinturón para golpearlo y le dejaba marcas en las manos. Su abuso frecuente lo hizo convertirse en un obscurial. Credence Barebone. Casi destruido por la mujer que lo crió. Y, sin embargo, ahora busca a la madre que lo trajo al mundo. Necesita desesperadamente una familia. Necesita desesperadamente amor. Ella aún recordaba esas palabras. Fue una madre para Credence una vez que ambos se unieron a Gellert en su momento. Es de las decisiones de la que más se sentía orgullosa porque vio el mundo de una forma que nunca pudo ver. Conoció a alguien que la comprendía, que la amaba por cómo era. Grindelwald se reveló a Credence que el pajarito que había estado cuidando era en realidad un fénix.
Según la leyenda, un fénix se le aparecerá a cualquiera de la familia Dumbledore en extrema necesidad. Grindelwald luego le presentó una varita, así como su supuesto nombre de nacimiento, Aurelius Dumbledore. Credence se sorprendió por lo que le acababan de decir, y cuando Grindelwald dejó a Credence solo para reflexionar sobre su nueva vida, Credence hizo un gesto con su varita, enviando una bola de luz a través de una ventana y luego a la ladera de una montaña, provocando su colapso. Credence se quedó asombrado por el descubrimiento de su destreza mágica. Y por supuesto Grindelwald quedó fascinado al igual que ella. En 1930 por fin Credence conoció a Albus Dumbledore en una calle de Berlín, y tuvieron un enfrentamiento. Donde ella fue testigo del gran poder que poseía el que consideraba como su hijo adoptivo en ese entonces. Usando sus poderes de Obscurial, su poder fue tanto que obligó a Dumbledore a retirarse, algo que demostraba que él era fundamental para derrotar el sistema que hacía que los magos se escondan. Dumbledore no tuvo el valor para matarte, se decía a ella misma mientras llegaba a otra guardia que tuvo los Grindelwald, ella ni siquiera trató de buscar en las cárceles mágicas, porque nadie iba a ser capaz de detener a Credence, por lo que tenía que estar arrestado en una guardia, o en otro lugar donde solo Dumbledore tuviera acceso. Sé que estás vivo, voy a encontrarte. El día del juicio llegó, Sirius Black estaba junto a Peter Pettigrew que estaba atado de pie a cabeza para que no intentara escapar, mientras que Sirius Black hacía todo lo posible para no saltar sobre el hombre y comenzar a golpearlo. Amelia estaba a su lado con la misma intención, pero necesitaba ser profesional. Frente a ellos el Wizengamot liderado por el jefe supremo Albus Dumbledore que iba a ser el juez en este lugar. Las familias nobles y personas de cargos importantes llegaron al sitio, junto a varios periodistas que estaban preparados para escribir todo tipo de artículos. Lucius Malfoy estaba entre las personas y dio un suspiro. Las cosas progresaban muy bien, de hecho bastante bien, tal vez eso era lo que lo tenía un poco preocupado, desde que se unió a Harry Potter. No era tan arrogante como lo era en su momento cuando estaba a manos de Voldemort, tal vez el hecho de que Harry siempre se mantenía en alerta porque nadie era invencible, siempre se podía cometer errores, pero por el momento todo salía bien. Pronto los planes para tomar el completo control del Wizengamot y del ministerio en sí, iban a salir a la luz. Por ahora el poder que ellos tenían eran un poco limitados, tal vez la única facción completamente real era la facción neutral. 5, pensó Lucius mirando como todos estaban hablando entre ellos, él solamente se mantuvo en silencio, y miró discretamente a Amelia. Ella iba a ser la mayor beneficiada en este lugar, ya que iban a secuestrar a Peter Pettigrew para que ella lo torture hasta la muerte. La verdad mucho no le importaba. 4, miró de reojo a los periodistas. Rita se encontraba en un lugar seguro, justo como se le dijo, aunque ella deseaba las mejores fotos, necesita estar muy atrás para no morir accidentalmente. 3, Dumbledore llamada al orden, haciendo que el silencio reine. 2, él no estaba escuchando el comienzo de la reunión. 1. Con ese último pensamiento, la puerta del Wizengamot salió dispara, varios magos completamente encapuchados ingresaron volando sin la necesidad de escobas, y se agarraron algunos rehenes para que nadie pueda hacer ningún solo movimiento. Entre los rehenes, se encontraba el ministro de magia, la subsecretaría, Amelia Bones, Sirius Black, Peter Pettigrew, y muchos lords y ladies que representaban a familias de sangre pura. Todos ellos llevaban la misma vestimenta. Pero lo que más resaltaba además de la máscara que cada persona poseía, era el símbolo de las reliquias de la muerte, que era atravesado por un rayo. 3 damas y caballeros, lamento interrumpirlos, en el medio de todo el lugar, un hombre comenzó a hablar. Lucius sabía que se trataba de Harry, bajo los efectos de la poción multijugos, pero tampoco importaba porque no se podía ver su rostro. Pero ustedes tienen a alguien que necesitamos. ¿Y ese alguien quién es? Lucius fue el primero en hablar, incluso aunque tenía a alguien apuntándole al cuello, con una varita sabía que no lo iban a lastimar, pero la mayoría de personas parecía impresionadas por el ataque que nadie esperó. Sencillo, quiero que me devuelvan a Harry James Potter. Eso sin duda fue inesperado, incluso para las personas que estaban al tanto de este ataque. No sabían qué iba a decir Harry, que él mismo diga que estaban buscando al niño que vivió. Era bastante extraño. Quiero a mi alumno y heredero de vuelta. Tú debes ser el famoso heredero de Gellert Grindelwald. Esta vez fue Amelia la que habló. Esperaba que los planes de Harry salgan bien o iba a estar enojada, si no secuestraban a Peter como se le había prometido. ¿Qué buscas en Harry? Señorita Bones, debe ser que usted sabe dónde está. Cuando fui a buscarlo en su escondite, él ya no estaba. Mintió. Él necesitaba hacer que todo el mundo crea que Harry estaba huyendo de ellos, y por miedo no estaba trasladando hasta el momento que llegue a Hogwarts, donde puede estar mucho más seguro.
Por favor, si eres tan amable de decir dónde está Harry. ¿Por qué quieres a Harry? Dumbledore por fin habló. Él era la única persona que tenía dos magos sobre él, incluso lo tomaban de la mano para que no sea capaz de quitar su varita. Él entre todas las personas era el más peligroso, incluso con su edad era de temer, porque el heredero de Grindelwald buscaría al niño que vivió. Albus Dumbledore, un gusto en conocerlo, él le manda saludos. El hombre consiguió lo que deseaba, hacer que Dumbledore hable, por eso se nombró a sí mismo, el hacerle pensar que tenía interés en Harry Potter, el hacerles pensar que iba a contestar su pregunta, para llevarlos a otro lugar. Me pregunto, ¿cómo reaccionarán cuando? Bueno, usted sabe de qué hablo, director. Aún no respondiste la pregunta. Amelia volvió a hablar, pero solamente para aparentar. Claramente desea ver el estatus de Dumbledore destruido, pero necesitaba aparentar que estaba preocupada por el bienestar de Harry, para así ponerlo en un mejor lugar. Ahora estamos en una conversación más privada, señora Bones. El hombre no despegó su mirada de Dumbledore, eso llamó mucho la atención de los presentes. ¿Acaso Dumbledore conocía al hombre que estaba bajo la máscara? Oh sabio y poderoso Albus Dumbledore, ¿cómo se siente saber que la persona que amaba solamente te utilizó? 5. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir, es que decir, señoras y señores, que el hombre al que idolatran como un dios, les mintió toda su vida. El hombre, lo interesante en esto, era que el hombre solamente hablaba, no estaba dando muchos detalles, lo que hacía que las personas comiencen a pensar. Era bien sabido que Albus y Hagrid se conocieron, y Albus fue la única persona conocida con el poder de detenerlo. Albus Dumbledore, no tuvo el valor de detener a Grindelwald antes, porque estaba profundamente enamorado de él, estaba tan enamorado que lo mantuvo con vida, encerrado en el castillo de Nurmengard 1. Pero él dijo que lo mató. Curiosamente entre el público se encontraba el hermano menor de Dumbledore, llamando la atención de todos. Por supuesto Dumbledore se quedó mirando a su hermana, que lo estaba mirando con odio puro. ¿Lo juraste? Justaste en la tumba de nuestra hermana que lo habías matado. 7. Les mintió a todos ustedes. El hombre parecía contento con lo que estaba generando. Bueno, más de uno estaba contento con lo que Harry estaba provocando, ya que por un momento, todos se olvidaban que esto se trataba de un atentado. Lo utiliza a cada uno de ustedes, por el bien común. ¿No les parece curioso? Ese fue el lema de Hagrid Grindelwald. Correcto, señorita Bones, fue el lema que utilizó mi abuelo, y fue Albus Dumbledore quien lo creó. El silencio reinó, y el hombre también ayudó en eso a quedarse callado nuevamente. Todos esperaban que siga hablando, pero él sabía cómo llamar la atención, y por el bien común, deseas utilizar a Harry Potter, como un mártir, para así tú llevarte la gloria. ¿Qué quieres decir? Esta vez fue Sirius el que habló, obviamente siguiendo el juego de su ahijado. Encontraba un poco divertido este juego, especialmente al ver el rostro de Dumbledore, que no podía creer lo que estaba pasando. Hay una profecía, entre Harry Potter y al que ustedes llaman, el mago más tenebroso, más poderoso de todos los tiempos. El hombre pareció burlarse de Voldemort. Podía, por supuesto, nadie iba a poder detenerlo en estos momentos, todos estaban contra la espada y la pared en estos momentos, pero eso les dejaré como una tarea, que tienen pendiente. Ahora si no me dirán dónde está Harry Potter, tendré que buscarlo en Hogwarts la próxima vez, pero esta vez me llevaré a alguien conmigo. Mas el hombre se acercó a Peter Pettigrew, y desapareció del lugar, junto a todos sus seguidores, dejando en Salón de Luizengamot en un completo y sepultura silencio. 2. Fin del capítulo. Capítulo 33. Lo que estaba pasando en estos momentos en Gran Bretaña mágica, no mejor dicho en el mundo mágico en general, tranquilamente lo podríamos definir con una sola palabra: caos. Ministros de magias extranjeros atacaban públicamente al ministro de Gran Bretaña. Albus Dumbledore fue despojado de su puesto como jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos, que llamaba nuevamente a una elección, donde varias personas ya ponían sus candidaturas. También fue despojado como jefe brujo de Luizengamot, y Augusta Longbottom fue asignada para ocupar ese puesto. Lastimosamente, nadie pudo tocarle del puesto de director de Hogwarts, ya que para sorpresa de todo el mundo, Amelia Bones salió a protegerlo. Le guste o no a la gente, Harry Potter estaba mucho más seguro en Hogwarts porque Dumbledore estaba ahí. Era algo que el mundo tenía que aceptar, le guste o no. Y por supuesto las familias fieles a Grindelwald se alzaban con mucho más poder que cualquier persona pudo pensar antes. La facción neutral de Luizengamot mostró sus verdaderos colores, y no había nada que ellos puedan hacer. Ya que eran intocables, cada uno podía elegir la facción que deseaban, a quien apoyar y a quien no. Pero lo peor vino después, cuando el profeta quitó del por qué Harry Potter era heredero de Grindelwald, se le heló la piel.
En medio de la guerra, Grindelwald tuvo un hijo al cual escondió perfectamente por el hecho de que estaban en una guerra, se creció bajo una familia antiguamente mágica, ya que se consideraba extinta por el hecho de que se volvieron Skip. Demostrando que Gellert Grindelwald no tenía perjuicios a la sangre, solamente deseaba que a las personas como ellos se le dé lo que le corresponde. Porque los magos tenían que ocultarse, no era tan difícil comprender lo que deseaba Gellert, sin embargo, se lo impidieron. Ese hizo, se enamoró de una chica inglesa muy bonita llamada Margaret Evans, abuela materna de Lily Evans. Gran Bretaña explotó cuando esto salió, el mundo mágico se vio envuelto en un caos total. Ahora mucho tenía sentido, Lily Evans fue la mejor de su clase, siempre demostraba saber un poco más de sus compañeros, y aunque ella fuera una nacida de mugles, parecía siempre saber más de lo que aparentaba. Un talento sin igual para la magia, como para las otras ramas, era una experta en pociones y más de uno estaba seguro de que si Severus Snape era profesor de esa materia era porque Lily Evans estaba muerta, luego era una experta en runas, siempre tratando de innovar, demostrando que su nivel de ingenio y astucia era sin igual. Los puristas de sangre en su mayoría no deseaban aceptar la realidad, pero si esto era real, solamente significaba que Lily Evans los manipuló a cada uno de ellos, como si ella fuera una Slytherin. Pero ella fue asignada a Gryffindor, aunque no era la primera vez que algo así pasaba, Lily Evans sabía que iba a ser perseguida en la casa Slytherin por ser una sangre sucia como ellos catalogan a los estudiantes que veía del mundo mugle. Pero en cierto modo ella no era una sangre sucia, era una mestiza, una con un talento sin igual, y ahí las familias mortífagas unieron cabos. Lord Voldemort intentó convencer a Lily Evans y James Potter de unirse a los mortífagos por su talento, tal vez Voldemort supo sobre la relación que había entre Lily Evans y Gellert Grindelwald. Y una de las tantas personas que fue afectada por los sucesos que pasaron en esta semana, fue Albus Dumbledore, el director de Hogwarts parecía como un hombre que le quitaron unos 50 años de vida. El mundo actualmente estaba en su contra, Gran Bretaña mágica estaba dividida, y todo por simples palabras que él no pudo desmentir. El séquito que atacó el Wizengamot hizo muy bien su trabajo para que el único perjudicado en ese lugar sea Dumbledore. Amelia Bones quitó la profecía de la sala donde éstas se guardaban, se la llevó a Harry para ver de qué se trataba y luego hacerla pública. Y él por supuesto que intentó detenerlo, pero no pudo hacer nada, intentó que las personas recapaciten, pero ya nadie confiaba en su persona. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca, nacido de los que lo han desafiado 3 veces, vendrá al mundo al concluir el 7º mes, y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso nacerá al concluir el 7º mes. Dumbledore miró el diario, ahí estaba la profecía, Voldemort iba a verlo y tratar de cualquier modo de conseguir la victoria. Él no iba a permitir eso, él necesitaba hacer algo, no importaba si Gran Bretaña mágica lo ve con odio en estos momentos, él necesitaba hacer que Harry tome el camino del autosacrificio, porque eso significaba el bien común para toda Gran Bretaña, no para todo el mundo. Hermione estaba mirando el diario El Profeta con total asombro, en su primer año Albus Dumbledore fue su figura a seguir, quiso estar en la casa Gryffindor porque sus mayores fuentes de inspiración estaban en ese lugar. Minerva McGonagall y Albus Dumbledore, pero con el pasar de los años, ese sentimiento se comenzó a transformar en disgusto. Muchos en la casa Slytherin catalogan a Dumbledore como el peor director de Hogwarts y, por un lado, estaba entendiendo el porqué. Ella estaba aprendiendo mucho más sobre la magia, con Harry en sus clases particulares que en las clases de Hogwarts. El profesor Lupin hizo un buen trabajo, pero ahora él iba a suplantar a la profesora McGonagall que fue asesinada por Peter Pettigrew el cual fue secuestrado por los seguidores del heredero de Gellert Grindelwald. Como era de esperar de Hermione, ella buscó y compró todos los libros sobre el considerado mago oscuro que puso al mundo mágico a sus pies. Su novio estaba relacionado con ese hombre, y con todo lo que leyó de Gellert Grindelwald, y lo comparaba con Harry, no había mucha diferencia. Harry con muy poco podía convencerte, pero no parecía ligado. Veo que Harry consiguió una novia extraordinaria, esa voz hizo que Hermione dejara de leer, y tratara de tomar su varita, no obstante para su sorpresa esta no estaba en el lugar donde había colocado su varita. No necesitarás esto por el momento, solo quiero hablar. El nombre le mostró su varita, ni siquiera se dio cuenta de que el hombre apareció en el lugar, estaba tan concentrada en su pensamiento. No te preocupes Hermione, solo vine a hablar.
El hombre colocó la varita de Hermione en la punta de la cama de la chica, y dio algunos pasos alejándose del lugar, acto que fue aprovechado por Hermione, que prácticamente se lanzó por la varita y apuntó al hombre, que ni siquiera se inmutó por el actuar de la chica. Como si ya sabía lo que iba a pasar, tampoco se asustó cuando ésta la apuntó y se quedó mirando firmemente. No tienes por qué temer, Hermione, eres la novia de Harry, actualmente somos familia, dijo el hombre, haciendo que la bruja obviamente se sorprenda, pero no deje de apuntar al hombre con la varita, algo natural sabiendo que era un desconocido, ¿sabes? Te pareces mucho a Lily, una pena que ella tuvo que morir, una excelente maga. ¿Qué quieres? Hermione no dejó de apuntar su varita, estuvo leyendo sobre Grindelwald, un magnífico manipulador, obviamente este hombre iba a tener algo de ese don, si Harry lo tenía, porque este hombre no iba a tenerlo, es por eso que tenía que estar atenta, no creo que vengas aquí para contarme que me parezco a la madre mi novio. Eres muy perspicaz, cada me agradas más. El hombre hizo aparecer una esfera de cristal que estaba oscura, por supuesto Hermione no despegó la mirada del hombre y estaba tentada a lanzarle un hechizo. Esto que tengo aquí, es una profecía, tu profecía, no sé mucho sobre ella, pero sé que en algún momento te enfrentarás a Harry en un duelo a muerte. ¿Por qué haría eso? Porque te utilizaran, Hermione, tarde o temprano Harry ocupará su lugar, es algo que no se puede cambiar. El hombre movió su mano para que ella mirara la esfera de cristal, provocando que por un leve momento vaciló en bajar su varita, cosa que fue notada por el hombre. Encontraran la forma de utilizarte, porque tú eres la única que puede detenerlo, es una de las razones por la que él te está enseñando, porque sabe que tú podrás detenerlo, si se desvía de su camino. Pero, Hermione bajó su varita, justo como el hombre deseaba, ahora él tenía su total atención. El hombre caminó hasta la cabecera de la cama, y dejó la profecía frente a la bruja, que podía tomarla y escuchar, pero yo no quiero pelear con él. Las profecías en su mayoría no se pueden cambiar, tú estás destinado a luchar contra él. Las palabras del hombre entraban en la mente de Hermione. Harry fue su primer amigo, Harry fue la persona que le mostró el lado bueno de todo, también es su primer novio y esperaba que sea el único, porque todo al lado de Harry era mucho mejor. Ella no deseaba luchar contra él, lamento decirte esto, pero tendrás que luchar contra él, te guste o no, ese es tu destino. No te creo. Hermione agarró la esfera y cuando iba a lanzarla esta tomó un color blanco. Ella tendrá que decidir qué camino tomar. Antes que la profecía siguiera, Hermione la lanzó contra la pared y la esfera de cristal se rompió, haciendo que el hombre se sorprendiera, aunque ella no la pueda ver porque estaba debajo de la máscara. No voy a pelear contra Harry, no lo voy a hacer. Si no quieres, puedo ayudarte. El hombre se quedó mirando a Hermione, que miraba el resto de lo que quedaba de la esfera de cristal que poseían su profecía. Pudo escuchar un fragmento de esa profecía, para avalar que esa profecía le correspondía a ella. En ella decía, que tú puedes elegir el camino, Harry está destinado a cumplir lo que Gellert Grindelwald no pudo, pero si tú lo ayudas, se podrá un mundo mejor, uno en la que todos podamos coexistir. Yo, no soy tan especial. No, eres especial de lo que crees. El hombre quitó de su bolsillo una pequeña ave, que parecía recién nacida. Eso llamó su atención, y de repente este comenzó a arder, haciendo nuevamente que Hermione tomara su varita, aunque no tardó mucho en bajarla. Cuando escucho el canto del ave, por su sangre corre la sangre de alguien que te hace mucho más especial que el resto. Una leyenda de esa familia dice que un fénix vendrá a cualquier miembro que la 12 necesite. Hermione completó la oración mientras miraba el ave fénix que volaba frente a ella, antes de lentamente ponerse frente a ella, como si fueran compañeras de toda la vida. Por supuesto Hermione se quedó inmotivada por la belleza del ave. Imposible. ¿Cómo? No, tiene que haber un error. Estás relacionado con esa familia, de la misma forma que Harry lo está con Gellert, aunque iba a ser maravilloso si eras hija de Albus Dumbledore. Lastimosamente, no es así. El hombre solamente se quedó mientras Hermione se quedaba mirando al ave. Ella no podía creérselo. Bueno, era difícil de creer lo que estaba pasando, aunque eres algo lejana, pero la sangre de la familia Dumbledore corre por tus venas, tienes los requisitos para hacer historia. 5. Nicolás Flamel estaba tranquilamente haciendo pociones, algo que para cualquier persona iba a pensar que era algo tedioso, pero para el creador de la piedra filosofal, simples pociones era como un simple juego de niños. Su meta actualmente era conseguir la cura para los Longbottom. Su esposa le trajo una muestra de sangre de ambos pacientes por si era necesaria. Por el momento las cosas iban bien, el diagnóstico de su esposa fue exacto.
por lo que él únicamente tenía que producir la poción correcta para poder tener a los Longbottom de vuelta y la completa leal de Augusta Longbottom. Un pequeño ruido hizo que Nicolás mirara hacia la puerta, para que un hombre ingrese a la habitación. El hombre se quitó la máscara, y lentamente su figura comenzó a disminuir de tamaño, su pelo blanco comenzó a volverse negro, sus ojos grises comenzaron a volverse verde esmeralda. Y donde anteriormente estaba la figura de un hombre que era un total desconocido, ahora se encontraba la figura de Harry Potter, el heredero de Howard Grindelwald. Y bien, ¿qué tal estuvo tu visita? Me sorprendió, rompió la profecía. Harry se notaba tranquilo, incluso aunque Hermione tuvo actitudes que él no esperó, sin duda alguna fueron de su agrado. Nicolás solamente asintió con la cabeza. Si Hermione Granger ya no era una rival para Harry, ya no había nadie que pueda detenerlo. Es curioso, cuando usas las palabras correctas. Lo curioso, es que yo pude detenerte. Nicolás sonrió. Si él pudo detenerlo desde el primer momento que llegó a su casa, él pudo detenerlo porque ya lo estaba esperando, y aunque pudo saber todo, cuando hablaron, el chico cambió todo lo que vio que iba a decir. Pero me uní a ti, tal vez, porque cambiaste el futuro que vi, curiosidad de saber si fracasas o no, o porque el mundo necesita un cambio. Las posibilidades pueden ser infinitas. El mismo Harry lo dijo en su momento. Tengo algo que Grindelwald no tuvo. El hecho de que Harry sea conocido como el niño que vivió, el chico que a sus meses de haber nacido derrotase al considerado mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos, hizo el camino más fácil a Harry. Porque hasta hace menos de una semana nadie iba a sospechar de él sobre cualquier crimen que pase en Hogwarts, y ahora lo iban a mirar como una víctima. El plan de Harry fue magnífico, hizo público que Harry Potter tenía algo que ver con Howard Grindelwald, aunque al parecer el niño que vivió no deseaba ser parte de nada de eso, engañando a la gente. Cuando él era el que estaba moviendo los hilos en todo momento. 5 hizo que la imagen de Albus Dumbledore sea ensuciada mundialmente. El hombre ya no era el jefe supremo, y solo estaba en el Wizengamot por el hecho de que era cabeza de la familia Dumbledore y nada más que eso. Las personas de Gran Bretaña mágica lo deseaban lejos del niño que vivió, porque solamente deseaba utilizarlo. Y por último Voldemort, un mago que deseaba muerto a Harry porque era la única persona que se podía meter en su camino no conseguir lo que deseaba. Es por eso que Harry era visto por los magos del mundo como una simple víctima en un juego al cual él no deseaba participar. ¿Y ahora cuál es la siguiente parte del plan? Nicolás preguntó. Estaba curioso de saber qué se le iba a ocurrir a Harry en estos, y el Oji Esmeralda solamente miró hacia una puerta, donde se encontraba Peter Pettigrew, que por el momento no estaba recibiendo ninguna visita. Comunícale a Amelia, Peter Pettigrew ya puede recibir visita. Harry estaba consciente de que Amelia estaba entusiasmada por poder visitar a ese hombre, para comenzar a torturarlo. Harry se lo había prometido, pero por el momento ella necesitaba trabajar en el ministerio, y envíale una serie de libros a Hermione, porque su misión es convencerme de que tome mi lugar como Harry Grindelwald. 9. Fin del capítulo. Capítulo 34. Otro año comenzaba en Hogwarts. Como siempre el gran comedor estaba repleto de estudiantes. La selección de primer año terminó y ahora los alumnos disfrutaban de un banquete sin igual. El director de Hogwarts, Albus Dumbledore, estaba un poco preocupado. Era la primera vez en mucho tiempo que tenía esa sensación. Durante 2 meses su nombre fue atacado por todos los francos, perdió en su totalidad su poder político. Todos gracias al heredero de Grindelwald que estaba en busca de Harry Potter. Ahora todos sabían que la sangre de Howard Grindelwald corría por sus venas, lo que en la mente de Dumbledore era peligroso, pero a la misma vez una bendición. Él tenía que encontrar la forma de hacer que Harry no se desviara del camino correcto. Para eso dependía de la familia Weasley y que ellos puedan arreglar las cosas con Harry, para así poder guiarlo por el camino que era correcto. Por otro lado, se encontraba Hermione Granger. En tal caso de que Harry fuera consumido por la oscuridad como él estaba temiendo, ella era la única que podía vencerla. La profesora de adivinación Sibyl Trelawney y tuvo profecía. La luz y la oscuridad no pueden estar juntos, los hicieron enemigos, porque juntos nadie puede pararlos. Él está corrompiéndola, ella está cayendo, sin ella no hay forma de poder detenerlo, una vez que él ocupe su lugar como heredero 3. Eso le preocupaba. Hermione Granger prácticamente ya no era parte de Gryffindor, se juntaba únicamente por los de Slytherin, y para la sorpresa de cualquiera ella era bienvenida como si fuera una de ellos. Tenía que pensar una manera de hacer que uno de los dos cambie su camino. Si Harry caía, ella era la única que podía vencerla. La historia que el paso con Hogwarts se estaba repitiendo.
En este punto Voldemort pasó a un segundo plano para Dumbledore. Si Harry tenía por lo menos un 10% de la capacidad que Gellert tenía para hablar a las personas, iba a ser un peor enemigo que cualquier persona que él podía pensar en estos momentos. Ahora que ya están sentados, quisiera informarles algo. Dumbledore tomó la palabra para que todos los alumnos lo vieran. Cada uno de estos alumnos en estos momentos debían pensar algo sobre él, en especial después de todo lo que pasó. Hogwarts ha sido elegido como la sede de un legendario evento, el torneo de los Tres Magos. Como era de esperar, los susurros de algunos alumnos no se hicieron esperar. El torneo de los Tres Magos reúne a 3 escuelas para una serie de pruebas mágicas y de cada escuela se selecciona un estudiante para competir. Harry miró al profesor que tomó un minuto para poder elegir las palabras correctas o para que los alumnos puedan analizar la información, y que claro, si son elegidos estarán solos. Créanme cuando digo que este torneo no es para los asustadizos, pero hablaremos luego. Por ahora demos las bienvenidas a las bellas señoritas de la Academia Mágica Beaux Buttons y a su directora Madame Maxime. Fundada en algún momento antes de la década de 1290, Beaux Buttons ha tenido muchos estudiantes notables a lo largo de los Nicolas Flamel, el alquimista famoso por descubrir la piedra filosofal, y su esposa Perenelle. Además de los Flamel, los exalumnos de Beaux Buttons incluyen a Vicente Duc de Trefle Piques, quien escapó del terror lanzando un encantamiento de camuflaje en su cuello y fingiendo que su cabeza ya había sido cortada, Luc Millefeuille, el famoso pastelero y mugle. El Palacio de Beaux Buttons es un hermoso castillo rodeado de majestuosos jardines y fuentes creadas mágicamente fuera del paisaje montañoso, y lleva en pie más de 700 años. En el salón comedor, ninfas de madera cantan serenatas a los estudiantes mientras comen, y en Navidad la sala es adornada con grandes y brillantes esculturas de hielo que no se derriten. Se dice que el impresionante castillo y los terrenos de esta prestigiosa escuela fueron en parte financiados con oro de alquimista, ya que Nicolas y Perenelle Flamel se conocieron en Beaux Buttons en su juventud. Una magnífica fuente ubicada en el centro del parque de la escuela, de la cual se cree que tiene poderes curativos y embellecedores. Ahora recibamos del norte, recibamos a los orgullosos hijos Durmstrang y a su director Igor Karkaroff. Cuando Dumbledore terminó esa frase, Hermione automáticamente miró a Harry, por todo lo relacionado con el heredero de Gellert Grindelwald. Lo curioso de todo es que Harry se mantenía tranquilo leyendo el libro que ella le dio. Durmstrang fue fundada en algún momento durante la Edad Media por la gran bruja medieval Nerida Bulchanova, quien se desempeñó como la primera directora de la escuela. La siguió después de su misteriosa desaparición el profesor Arfang Munter, que estableció la reputación de Durmstrang por enfatizar la magia marcial como una parte impresionante de su plan de estudios. En 1894, Gellert Grindelwald fue aceptado en Instituto Durmstrang. Aunque la escuela se orientaba hacia las artes oscuras, los experimentos de Grindelwald en la magia oscura fueron considerados demasiado peligrosos para los estudiantes. Después de una cierta cantidad de tiempo, incluso Durmstrang ya no podía ignorar los estudios peligrosos de Grindelwald, y lo expulsó. Antes de ser expulsado esculpió la marca de las reliquias de la muerte en una pared de la escuela, que permaneció allí mucho tiempo después de su derrota. En algún momento después de 1981, Igor Karkaroff fue elevado a la posición de director de Durmstrang y fue inmensamente impopular en ese cargo, y como resultado varios estudiantes fueron retirados de la escuela por sus padres debido a su crueldad. Durante su tiempo como director de la escuela, algunos estudiantes copiaron el símbolo de Grindelwald en sus libros y bolsas para impresionar a los demás, pero les dieron una lección. «Qué curioso que estén aquí», murmuró Harry llamando la atención de las personas que estaban a su alrededor. Una vez que se hizo eco que él estaba relacionado con Gellert Grindelwald, el Instituto Durmstrang fue el primero en salir a aclarar que ellos iban a estar en contra de cualquier persona que esté relajada con Gellert Grindelwald. «Tal vez vengan para matarme», como dijo su director. 1. Amelia Bones es una mujer ocupada, por lo que sus niveles de estrés eran grandes, y algunas veces una noche de buen sexo con Sirius la aliviaba, pero había algunas ocasiones donde el sexo no era la respuesta. Ella siempre se contuvo las ganas de golpear o hechizar al ministro y ni que decir a su subsecretaría. Sin embargo, ella no podía hacer ese tipo de cosas por el hecho de que iba a ensuciar su imagen. Hoy tuvo las ganas de matar a Bartemius Crouch, pero no podía porque aún servía para los planes. Bueno. Hasta mitad del torneo de los Tres Magos, él tenía que estar con vida lastimosamente para ella. No obstante, eso no significaba que ella no iba a usar a alguien más para poder liberarse de esta ganas de poder golpear a alguien.
Amelia, tus visitas a este lugar son más frecuentes. Nicolás miró a la bruja que bajó al sótano donde él hacía sus cosas, y por supuesto donde se encontraban las celdas con un prisionero, que era muy visitado desde que Harry dio acceso a dicho lugar. Puedo pedirte esta vez no le cortes los dedos, se me están acabando la poción de regeneración. No prometo nada. Amelia fue a la celda donde se encontraba Peter Pettigrew, que al verla intentó correr, pero rápidamente las cadenas lo atacaron a la silla donde él se encontraba. El hombre por supuesto intentó forzar como lo hacía, ante la mirada de Amelia que agarró bate de Quidditch, y sin pensarlo 2 veces golpeó a Peter provocando que varios dientes cayeran al suelo. Por favor, te lo suplico. Peter escupió la sangre que se acumuló en su boca. Ser golpeado constantemente por Amelia, Sirius e incluso Remus, que cuando vino a este lugar y lo vio, lo masacró a golpes, y de paso Bellatrix, que solo venía aquí para desquitarse por aguantar a Voldemort. Por favor, suplícame todo lo que quieras, tu vida será un infierno hasta que pueda matarte. Amelia comenzó a golpear nuevamente a Peter, pero esta vez no se detuvo en una, lo hizo constantemente hasta que vio que se estaba desfigurando la cara, y el bate esté completamente bañado en la sangre de la persona que odiaba. Nicolás me dijo que no podía cortarte el dedo, no dijo nada sobre rompértelo. 2. Su atención por favor. Quisiera decir algunas palabras. Dumbledore habló nuevamente haciendo que todos los alumnos de las 3 escuelas miraran al director de Hogwarts, que estaba al costado de una figura que ocultaba algo adentro. La gloria eterna es lo que le espera al estudiante que gane el torneo de los 3 magos, pero para lograrlo deberá sobrevivir a 3. Todos los estudiantes estaban atentos a las palabras del director. 3 pruebas en extremo riesgosas. Por esta razón el ministerio decidió aplicar una nueva regla. Era claro que cada alumno tenía un pensamiento diferente sobre este torneo. Para explicar todo esto tenemos al director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, el señor Bartemius Crouch. Unos relámpagos comenzaron a sonar dentro de la sala común, algo que asustó a la mayoría de los estudiantes, mientras que otros se quedaron mirando el cielo que estaba bajo un hechizo. Hasta que alguien lanzó un hechizo al techo, provocando que todos miren hacia la persona que lanzó el hechizo, y los susurros no tardaron en comenzar. Alastor Moody era famoso por ser un cazador de magos tenebrosos, así como su paranoia que lo hizo desconfiar de la mayoría de las personas, incluso de su propia sombra. El hombre comenzó a caminar mientras miraba a cada profesor, y luego pasó a mirar a algunos estudiantes. El hombre parecía ver cada rincón del salón con una sola mirada. Por supuesto Albus Dumbledore fue a recibir al hombre, antes de que todo vuelva a la normalidad nuevamente. 2. Después de un largo análisis, el misterio decidió que por su seguridad a ningún estudiante menor de 17 años se le permitirá postular nombre para el torneo de los 3 magos. Con las palabras de Bartemius algunos alumnos comenzaron a quejarse, lo que fue escuchado por el hombre, pero ignorado, ya que era algo que se hacía por el bien de los estudiantes, y la decisión es definitiva. Silencio, fue el grito de Dumbledore cuando vio que Bartemius ya no tenía el orden en estos momentos. Los alumnos no estaban de acuerdo con la decisión, por lo que tomó el mando nuevamente, y esta vez mostró el cáliz que no tardó en mostrar llamas azules, el cáliz de fuego. Quien desee participar en el torneo solo debe escribir su nombre en un pedazo de pergamino y lanzarlo a la llama antes del jueves a esta hora. Harry miró al director de Hogwarts, tenía una sonrisa en su rostro. Piénsenlo con mucho cuidado, de ser elegidos ya no hay escapatoria. En este momento el torneo de los 3 magos da. Disculpen. Esa voz hizo que Dumbledore detenga su discurso, y todos giraron para mirar a Harry, que estaba alzando su brazo para tomar la palabra. Cuando él tenía la atención de todos, se levantó y caminó lenta y paulatinamente hacia el director. Si me permite, director, tengo algo que decir. El director y el resto de los profesos como alumnado solamente se quedaron mirando a Harry, que se puso delante del cáliz. Buenas noches, compañeros y compañeras, estudiantes de Durmstrang y de Beauxbatons. Para los que no me conocen, me llamo Harry Potter. Tenía la total atención de los alumnos ahora mismo. La razón por la que estoy aquí frente a ustedes, es porque que creo, no les apuesto que mi nombre saldrá en ese cáliz. No te creas tanto, niño. Igor habló un poco molesto por la osadía que tenía este niño en creer que esto iba a pasar. Harry ni siquiera lo miró para responderle, de la forma más natural posible. Entonces muéstreme su brazo derecho, mortífago, respondió Harry a las palabras de Igor, el director de Durmstrang. Por supuesto, las palabras de Harry hicieron que los alumnos comenzaran a susurrar nuevamente. No confío la seguridad que ponga en ministerio en este torneo, es por eso que estoy aquí, porque no quiero que se repita lo que pase en segundo año, cuando me acusaron de ser la persona que abrió la cámara de los secretos. Todos recordaron lo que pasó, como todos acusaron a Harry sin prueba alguna, sin nada más que decir. Espero que tenga una buena noche.
En este momento no hacía falta hablar de más, ni hacer un discurso largo, porque con simples palabras sembró la duda en el castillo. Él estaba convencido de que su nombre iba a salir, mejor dicho. Estaba planeado de que su nombre iba a salir, por lo que sus palabras fueron las correctas en este momento. El día había llegado, hoy se iba a dar a conocer los nombres de los 3 magos que iban a regresar a sus escuelas. Muchos alumnos colocaron sus nombres y otros se quedaron a medio camino. Algunos se alejaron lo suficiente de ese cáliz, y otros intentaron romper las reglas para ingresar, pero al parecer la seguridad que colocó el ministerio junto al director fueron muy útiles. Sin embargo, las simples palabras de Harry en el primer día de clases siguieron causando un eco en muchos alumnos. Se pudo ver que Harry estaba lo más lejos posible del cáliz, acompañado por Hermione en todo momento que estaba preocupada. Ella esperaba que este año sea distinto, que Harry no tenga que estar nuevamente en peligro, que este año él pueda tener una vida normal. Por lo que esta noche era sumamente importante especialmente para ella. Porque también se quería quitar una molestia de encima. Siéntense por favor. Dumbledore habló, en el ambiente había cierta emoción, pero a la vez ciertas dudas. Muchos alumnos pusieron sus nombres en el cáliz, especialmente los de Hogwarts. Llegó el momento que todos estaban esperando, los campeones serán elegidos. Dumbledore movió su mano, para apagar toda luz en el salón para que únicamente la llama del cáliz ilumine el salón, para que por un instante las llamas se volvieron rojas y salga un papel. Harry Potter. El salón se quedó en completo silencio, y Harry se levantará. Al final el niño que vivió tenía razón, y esta vez nadie iba a poder decir nada porque él mismo Harry advirtió de que no importa qué pase, su nombre iba a salir en ese cáliz, le guste o no a los y nadie iba a poder decir nada. Por lo que Harry tranquilamente caminó para ponerse del lado del cáliz, para que todo el mundo lo vea, antes de que otro nombre salga del cáliz. Víctor Krum. Dumbledore dijo el nombre del siguiente campeón, y Harry lo miró atentamente. La familia Krum fue una de las familias aliadas a Grindelwald, y fueron la única familia que traicionó a Gellert en la recta final cuando estuvieron a punto de ganar todo. Gracias a su traición, los seguidores de Gellert perdieron camino, y en la batalla final estuvieron bastante debilitados. Y luego otro papel salió. Fleur Delacour, la bruja francesa se levantó, entre aplausos, y caminó hasta donde estaba Harry y Víctor que estaban frente a todos. Era curioso ver cómo nadie decía nada porque Harry fue elegido, como si ya todos lo habían esperado. Lastimosamente, incluso con la seguridad que pusimos al cáliz, el hombre de Harry salió. Dumbledore sonaba un poco dolido, esto iba a alejar a Harry del camino que él deseaba, y Hermione seguramente no lo iba a tomar de buena forma. En nombre de todos Harry, te pedimos disculpas, lastimosamente, tienes que participar, ya que si no lo haces. Dumbledore no pudo continuar, ya que la llama del cáliz comenzó a cambiar, llamando la atención de todos, especialmente de los profesores porque eso no tenía que pasar, y luego una hoja de papel salió volando, como si el mismo cáliz no deseaba que estuviera ahí. Y cayó en las manos de Dumbledore que miró el papel. Ronald Weasley, susurró Dumbledore mirando el papel, para luego levantar su cabeza y mirando por todo el gran salón. Ronald Weasley, fue el grito de Dumbledore. Por supuesto todo el salón comenzó a murmurar, Ronald Weasley. 22 En el tercer llamado el chico se levantó y caminó lentamente hacia donde se encontraba el director. Se notaba a leguas que el chico no estaba entendiendo qué estaba pasando, era obvio que él no puso su nombre en el cáliz, se notaba a leguas. Incluso el mismo Harry se encontraba sorprendido, él consideraba a Ron Weasley una molestia, pero no iba a meter su nombre en el cáliz, tampoco ordenó que se coloque el nombre del chico en el cáliz, por lo que buscó con la mirada a ciertas personas, que notaron la mirada de Harry, pero esta negaron y se notaban igual de sorprendidas. Entonces Harry vio algo. Eso no me lo esperaba, pensó Harry mientras miraba como Hermione tenía una ligera sonrisa en su rostro, y no era tonto, ella fue la que provocó que el nombre de Ron saliera del cáliz. Esto era sin duda alguna algo que no esperaba, y una ligera sonrisa se formó en el rostro de Harry mientras tenía un solo pensamiento, gane. 33 Fin del capítulo. Capítulo 35. Ron Weasley estaba asustado, la primera prueba del torneo de los 3 magos estaba a unos pocos días. Para su suerte él sabía de qué se trataba la primera prueba, el solo saberlo lo aterraba mucho más. Su hermano mayor Charles Weasley es un draconologista o draconólogo, un magizoologista especializado en el estudio de dragones. Por lo que su hermano desde que salió de Hogwarts, vivió en una reserva mágica de vida silvestre, en el caso de Charles en una reserva de dragones, o santuario de dragones. Charles fue encargado de traer al colegio a 4 dragones hembras, y al enterarse de que su pequeño hermano estaba participando en el torneo fue a avisarle de la prueba.
Era lo único que podía hacer, ya que Ron estaba obligado a participar. Es por eso que Ron tuvo la idea de pedir ayuda a la persona más inteligente de toda Hogwarts, lastimosamente no la estaba encontrando. Fue a buscar a la biblioteca, fue con el profesor Lupin, incluso con el director para saber si vieron a Hermione, pero ella no aparecía por ningún lado. Ni siquiera participó en ninguna de las clases del día de hoy, de la misma forma su Harry Potter estaba desaparecido. Y los Slytherin no parecían importarle mucho, no obstante Ron estaba desesperado, estaba seguro de que Hermione iba a poder saber algo sobre los dragones, la niña prácticamente se leyó la mitad de los libros que Hogwarts poseía. Por supuesto pudo pedir ayuda a sus 3 hermanos, sin embargo, Fred y George no eran buenos recopilando información a menos que se trataba de bromas, y Ginny estaba enojado con él. Tu desesperación se nota a leguas, esa tranquila voz hizo que Ron levantara su mirada para encontrarse con Luna Lovegood, que estaba acompañando a su novio en la cena. Por supuesto Ron gruñó un poco al ver a la chica de Ravenclaw. Hermione en estos momentos se encuentra muy ocupada. Un bueno falto a clase, para que Hermione falte a clase seguramente lo está, Lavender habló. Ron era un terco, que incluso rechazó la ayuda de algunas personas, porque solamente deseaba que Hermione le ayude en esto, un tonto si pensaba que ella iba a ayudarlo, sabiendo que su novio también estaba en el torneo. Harry es su novio, seguro lo está ayudando. No creo que ayudar sea la palabra correcta. Brown, Pansy Parkinson hizo acto de presencia, interrumpiendo la pequeña conversación. Desde el final del año pasado, la estudiante de Slytherin se acercó mucho en la mesa de Gryffindor únicamente para hablar con Neville, que parecía tranquilo. Longbottom, te agradezco por prestarme tus apuntes de herbología, me sirvieron de mucho. Pansy le entregó un cuaderno a Neville que solamente asintió. Justamente desde el acercamiento de Luna a Neville, otras personas comenzaron a acercarse al chico tímido que parecía como un cachorro en estos momentos. El que Pansy Parkinson la considerada como la segunda persona más desagradable de Slytherin, solo superada por Draco Malfoy, se acercara a Neville con tanta calma y con tanta educación sin tratarlo de forma hostil o insultante era algo que impresionó a muchos. Dado que Pansy no era fanática de Gryffindor, únicamente Hermione era la excepción hasta hace poco tiempo, donde Neville estaba siendo arropado por muchos estudiantes de Slytherin de su año. ¿Qué quieres decir, Parkinson? Ron miró de mala forma de Pansy, que lo miró burlonamente. La familia Parkinson era considerada una familia oscura, no porque apoyaron a Voldemort en su momento, no cuando Voldemort se alzó ellos se mantuvieron neutrales, lo consideraban oscuras por todo lo que hicieron cuando ellos formaron parte de los acólitos de Grindelwald. Una mira Weasley, estoy de buen humor, solo diré que Hermione es muy ruidosa. Pansy miró a los ojos a Ron, justo como se le había dicho, las defensas de Ron eran inexistentes, cualquiera iba a ser capaz de ingresar a su mente, incluso alguien que estaba comenzando en la legerdemancia. Si tú no entiendes, no es mi problema. 5 Con eso, dicho Pansy se retiró de la mesa de Gryffindor con una sonrisa en su rostro. Ya tenía pequeñas sospechas de que Ron Weasley sentía algo por Hermione Granger, no lo culpaba por eso. En su año Hermione estaba entre las chicas más hermosas del colegio, había un ranking que variaba dependiendo de los gustos de cada estudiante, a ella no le importaba mucho eso, ya que sus gustos eran distintos a la mayoría. Pansy no era una bruja que estaba atraído hacia los hombres, no, a ella le atraía otras cosas, y compartía esos mismos gustos con Daphne Greengrass. La reina de hielo de Slytherin tenía los mismos gustos que Pansy, bueno, eran novias después de todo, aunque eso era un secreto, por el hecho de que los hombres en este lugar iban a poder sentirse insultados. Muy pocos sabían sobre este secreto, solo sus amigos más cercanos, Harry por supuesto que era su líder y Hermione que era su amiga en estos momentos. 2 Parece que los rumores son ciertos, es su trabajo difundirlo. Pansy murmuró esas palabras a 2 chicas de la mesa de Gryffindor que se pararon justo cuando la Slytherin estaba cerca de ellas. Ambas chicas no dijeron nada y se fueron hacia puntos diferentes. Tu infierno acaba de comenzar, Weasley. 2 Con ese pensamiento se fue del salón común, puesto que ahora tenían que buscar a otra persona. Mientras Harry estaba con Hermione en su habitación teniendo relaciones sexuales, él le dio la indicación de destruir Ron Weasley, atraer a los gemelos y principalmente a Ginny Weasley. Por supuesto ellos entendieron, Ginny Weasley era una prioridad en estos momentos, por el hecho de que ella era la 7ª hija, y la única entre 7 hijos. Ginny iba a ser una bruja extraordinaria, una bruja que estaba siendo limitada en estos momentos, por lo que era su trabajo traerla al banco correcto cueste lo que cueste. Los gemelos podían esperar, pero Ginebra Weasley no, tenían todo un año para seducirla de unirse a ellos.
3. La torre de astronomía es la torre más alta de Hogwarts y se encuentra casi directamente por encima de la puerta principal del castillo. La torre está rodeada por una baranda y es lo suficientemente alta como para tener una perfecta visión del cielo estrellado. Sobresale un gran telescopio con el que se observa el cielo. En ese lugar se encontraba Ginebra Weasley, la menor de la familia Weasley. La niña se encontraba mirando todo lo que rodeaba a Hogwarts en este momento. Desde este lugar todo era más hermoso, tenía especial. Este sitio le servía para despejar su mente. Ginny se sentía confundida en estos momentos. El año pasado su madre le incitó para volver a hacerse a Harry, pero este año nuevamente le pidió que no se acerque al chico. Eso le llamó la atención, incluso Fred y George se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Sin embargo, no dijeron nada, solo se mantuvieron al margen. Ron él aplaudió nuevamente la decisión de su madre de castigarlos si se acercaban a Harry otra vez. Por supuesto ella no se quedó contenta con todo esto y comenzó a investigar. Gracias a que ella era la princesa de su padre, podía acceder a ciertas cosas que le pertenecían, por lo que buscó información sobre los Weasley y la familia de su madre, la familia Prewett. Y lo que encontró sin duda alguna fue una verdadera sorpresa. La familia Weasley fue una de las familias que se encontraban entre los seguidores de Howard Grindelwald. 4. Eso sin duda fue algo sorprendente de descubrir, ya que la familia Weasley era considerada traidores de la sangre, por eso eran atacados por algunas familias puras, principalmente por los Malfoy. Por otro lado, estaba la familia Prewett, un apellido de una familia de magos de sangre pura, que se encontraban entre los Sagrados 28. Están emparentados con la casa Black y con la familia Weasley. Parece ser que tras la Primera Guerra Mágica, la línea masculina murió con Gideon y Fabian Prewett, aunque la línea femenina continúa a través de su hermana, Molly Weasley. Eso era todo lo que tenía sobre la familia Prewett. Su madre estaba ocultando todo sobre su familia. Linda vista, una voz masculina hizo que Ginny fuera sacada de sus pensamientos, para encontrarse con Blaise Zabini, un alumno de la casa Slytherin, un chico que siempre estaba cerca del grupo que rodeaba a Harry. Espero que mi presencia no te cause ninguna incomodidad. No, no te preocupes, no soy como mi hermano. Ginny solo recibió el asentimiento del chico, que caminó hasta el lugar donde ella se encontraba, aunque dejando una distancia entre ellos. Blaise se quedó mirando el paisaje que daba esta torre, como lo estuvo haciendo Ginny. Es la primera vez que encuentro a alguien en este hermoso lugar. Blaise habló sin dejar de mirar el paisaje. Él vio cuando Ginny salió del comedor, por supuesto lo siguió y esperó el momento exacto para aparecer en este lugar. Vengo aquí cuando tengo muchas cosas rondando por mi cabeza. El paisaje me ayuda a relajarme. ¿No viste aquí para ver el paisaje? Ginny miró a Blaise, que sin duda alguna no esperaba esa reacción. La pelirroja estaba tensa, notó que ya tenía su varita en su mano por cualquier posible ataque. Sin duda ahora entendía por qué Harry deseaba que ella se una a ellos. ¿Qué quieres? Un muy inteligente. Blaise la miró atentamente e intentó entrar en su mente, pero Ginny fue más rápida y puso su varita en el cuello del chico, que sonrió ante el acto de la pelirroja. Ahora estaba mucho más interesado en la chica. Me agradas. 1. Porque intentaste usar legerdemancia. Ginny no era como sus hermanos, muy a diferencia de los gemelos que le encantaban hacer bromas, o Ron, que no era en buena nada que no sea comer o ajedrez. Ella era completamente diferente, por lo que pudo sentir cuando Blaise intentó entrar en su mente. Los acólitos se están reuniendo. Blaise miró a Ginny, que pareció entender lo que dijo, pero aún no bajó la varita. Sus defensas pudieron avisarle que iba a usar legerdemancia, pero pudo ver cómo ella se quedó mirando el símbolo de las reliquias. Los Weasley fueron uno de nosotros. Tú mismo lo dijiste, los Weasley fueron. Ya no. Ginny quitó su varita del cuello de Blaise, pero no dejó de apuntarlo. Por supuesto eso solamente causó una sonrisa en el chico, que no parecía intimidado. Tampoco Harry ocupará el puesto que quieren. Hermione no le dejará. El ministerio, el director y Voldemort están agotando la paciencia de Harry. Blaise metió un válido. Desde que Harry puso un pie en el castillo, solamente le pasaba cosas malas. El primer año el regreso de Voldemort, el segundo año la Cámara de los Secretos, el tercer año los Dementores y este año el torneo donde él advirtió que iba a salir su nombre. El mundo tiene que cambiar y él tiene la llave para hacerlo. Hermione, ella no. Ella es leal a Harry, él estuvo cuando nadie más estuvo. ¿Crees que ella no lo seguirá? Blaise dio otro punto. Hermione fue rechazada por sus compañeros en primer año por tener una forma de hacer las cosas, una forma que Gryffindor no aceptó. Hermione seguirá a Harry, negarlo no tiene sentido. Entonces, ¿por qué no se fue del castillo? Porque sigue aquí.
Él tiene sus dudas, sabe que tiene el poder para hacer un cambio, pero teme desviarse del camino. Con las palabras Blaise, Ginny bajó su varita completamente, lo que provocó que el estudiante de Slytherin se acerque un poco a la pelirroja. Tú sabes que el cambio es necesario, nuestras familias sabían que Lord Grindelwald tenía razón, es nuestro deber guiar a su heredero. Mi familia está en contra, ellos no lo aceptarán. ¿Tu familia, o tu madre? Blaise miró como Ginny se estremeció ante las palabras que usó. Si él no era tan bueno como Harry cuando se trataba del poder verbal, pero tenía lo suyo, y gracias a todos los datos que Harry le ofreció sabía cómo golpear. Harry lo sabe que ella pidió que se alejaran de su persona, y es triste, porque él te ve como su hermana pequeña, te protegió cuando fuiste asignada a Slytherin. Piénsalo, eres una bruja excelente, Ginebra Weasley, si nos eliges no te arrepentirás. Blaise iba a irse del lugar, pero se detuvo para mirar a la pelirroja que estaba ahí pensando en que era lo correcto en estos momentos. Eres una Slytherin, tienes ambiciones, espero que tomes la decisión correcta. 4. El placer es la sensación de goce o satisfacción que experimentamos al hacer o percibir cosas que nos agradan. Como tal, es un sentimiento positivo que se puede experimentar a nivel físico, mental o espiritual, y que está asociado a la felicidad, el bienestar o la satisfacción. Hermione Granger en estos momentos estaba en la cúspide del placer, ella estaba completamente desnuda encima de su novio, se encontraban sudorosos y respirando agitadamente. Sus cuerpos eran tan compatibles que desde que comenzaron no desearon detenerse, fue tanto que Hermione no le interesó ir a clases, no había palabras para lo que estaba sintiendo en estos momentos. Solo la acción de cuerpo respondía a lo que estaba sintiendo en estos momentos. Ella no pensó que las cosas iban a terminar de esa forma. Cuando se enteró de que la primera prueba se trataba de luchar contra dragones, vino rápidamente a la habitación de Harry para advertirlo. Al ser su novia, ella tenía la contraseña de Slytherin, por lo que fue fácil entrar al salón común como si nada, incluso aunque ya era de noche. Por supuesto, cuando llegó a la habitación de Harry, no se esperó encontrarlo semidesnudo, y una cosa llegó a la otra y terminaron toda la noche, y desde que se despertaron experimentado todo lo que se podía experimentar más. Creo que debemos pedir la cena, Harry murmuró, y Hermione únicamente asintió. Antes de comenzar a besar a Harry, el beso fue lento, pero cuando Harry apretó su trasero con tanta fuerza que hizo que ella gimiera de placer, podemos esperar. 20. Fin del capítulo. Capítulo 36. El día comenzó genial para Hermione Granger. Al despertarse se encontró con su novio, que le trajo el desayuno a la cama, lo que solamente hacía que el corazón de Hermione comienza a acelerarse a niveles insospechables. El desayuno con Harry fue tranquilo, tan tranquilo que estuvieron a punto de seguir con sus actividades. Lastimosamente tenían que asistir a clases, y prepararse para la primera pruebas que estaba a días de realizarse. Lastimosamente, el día para Hermione se fue a la basura, y todo por culpa de una maldita persona. Ron Weasley, al verla prácticamente comenzó a exigirle que le ayude para la primera prueba del torneo de los Tres Magos, como si ellos fueran amigos. Ella no tenía por qué ayudarlo, es más, esperaba que el dragón con el cual iba a tener que luchar lo comiera. Porque si ella sabía que la primera prueba se trataba de luchar contra un dragón, su novio era un Slytherin, la astucia era un punto débil. Obviamente, iba a estar preparado, inclusive ya sabía de qué se trataba de la primera prueba sin que nadie se lo comentara. Aún así ella estaba preocupada por Harry, enfrentarse a un dragón no era tarea fácil, y más cuando se trataba de una hembra que estaba cuidando su nido. Por supuesto ella solamente sentía preocupación por Harry y nada más, el resto de participantes podía morir tranquilamente. 3. Y es por eso que el hecho de que Ron Weasley pidiera que le ayude a encontrar una forma de enfrentarse a un dragón, la enojó. Tal vez, si ella nunca hubiera conocido a Harry, ella iba a saltar y a ayudar al chico, pero ella ya no era la Hermione que estaba desesperada en tener amigos, que al final no eran sus amigos, solamente la utilizaban porque ella era inteligente y nada más. Ronald Weasley era esa clase de persona, en su primer año el desprecio por tratar de ayudarlo, y ahora volvía en busca de ayuda, o mejor dicho que alguien haga su trabajo. Por supuesto ella rechazó la oferta, tenía cosas más importantes que hacer que estar perdiendo el tiempo con el pelirrojo. ¿Cómo puedes decirme eso? Somos amigos, somos de la misma casa, tienes que ayudarme Hermione, exigió Ron, que estaba suplicando para que Hermione le ayude en esta prueba. Ella sabía cuáles libros iban a servirle, y por supuesto cuáles métodos iban a ser más eficientes contra un dragón, es por eso que vino a buscar su ayuda, que por el momento le era negado.
Primero Weasley, no somos amigos, nunca la fuimos y nunca lo seremos, y segundo pudrete, Hermione agarró sus cosas y salió de la sala común de Gryffindor ante la mirada de todos. Ella vino a este lugar únicamente para buscar algunas cosas de su habitación y nada más, bueno, prácticamente todas sus cosas, porque iba a seguir durmiendo aquí, cuando ya tenía el permiso del profesor de pociones de compartir habitación con Harry. 7. Al salir Hermione se encontró con Pansy Parkinson, Tracey Davis y Daphne Greengrass, que la acompañaron y estaba segura de que ellas pudieron escuchar lo que pasó dentro de la sala común. Daphne solo sonrió al ver a Hermione, dándole a entender lo que pasó. Hace poco ella se enteró de que ellas también eran seguidoras de Grindelwald o más bien su familia, es por eso que estaban muy cerca de Harry. Para la suerte de Hermione ninguna estaba detrás de Harry por algún interés más de lo que iba a generar el cambio. Pansy y Daphne eran lesbianas, y por supuesto parejas. Tracey Davis en estos momentos no estaba interesado en ningún chico, aunque tenía un gusto distinto a los que ellas pensaban. Los hombres como Harry no le gustaba, prefería los sumisos. 11. Un Obscurus puede ser en gran medida invisible o aparecer como una entidad volante, incorpórea y amorfa con la apariencia de una nube negra fluida, o un violento torrente de oscuridad con un núcleo rojizo. Algunos lo describen como un viento negro o masa negra. El tamaño y fuerza de un Obscurus depende del poder innato de su anfitrión. Entre más poderoso un Obscurial, es más poderoso su Obscurus. Cuando un Obscurial alcanza su punto de ruptura emocional y mental, pueden perder completamente el control y transformarse físicamente en un Obscurus. Antes de este momento, el Obscurus es invisible, pero puede al menos parcialmente manifestarse visualmente, especialmente en momentos en que su anfitrión está en gran angustia. En este estado, son enormemente destructivos para su entorno, hasta el punto de hacer que los objetos leviten o romperlos sin estar físicamente en contacto con ellos. Mientras el Obscurus es invisible, permite que el Obscurial interactúe físicamente con el mundo sin hacer contacto, aunque la capacidad es incontrolada y accionada por las emociones intensas del anfitrión. Esto causa daño notable a las estructuras y objetos cerca del anfitrión. Sin embargo, pueden ser apaciguados por alguien en quien confían, revirtiéndolos a su estado corporal, aunque estar emocionalmente en conflicto puede causar que el Obscurial se transforme de humano a Obscurus y viceversa. Luna Lovegood es amante de las criaturas mágicas, y frente a ella estaba una de las criaturas más peligrosas de todas, aunque ser un Obscurus no tenía en sí una clasificación, ya que había muy pocas personas que lograban pasar los 10 años de edad. Los casos eran contados con los dedos de las manos. Para ser uno se necesitaba muchos requisitos, y muy pocas personas lograban esos requisitos. Pero frente a ella se encontraba una de esas personas, Neville Longbottom, que en este momento era una masa oscura que flotaba frente a ella. Como era de esperar, ella no tenía miedo a Neville, incluso en este estado. Él era un pequeño cachorro que solamente deseaba ser aceptado por alguien. Su familia fue muy dura con el pobre niño. Por lo que el despertar de un Obscurus era inevitable para el chico. El estar en Hogwarts fue el punto de quiebre para Neville, que sin que nadie cuenta cayó. Él no rechazó a la magia, sino que pensaba que ella la rechazó a él. Eso hizo que su Obscurus aparezca luego de los 10 años. Neville, es suficiente, vuelve a mí, Luna dijo suavemente, para que la masa oscura que estaba frente a ella, comenzara a reducir su tamaño, hasta formar la figura de Neville, que miró a Luna como si buscaba aceptación o mucho más que eso. Eres impresionante, sin duda te convertirás en uno de los magos más poderosos de la historia. Ella se acercó a él y le dio un beso. Neville era su amado cachorro, uno que iba a cuidar. Vamos, la práctica terminó. 12. La autoestima de Neville hizo que el hacerse amigo y luego pareja de Luna fuera muy simple para la pequeña bruja, dado que él nunca tuvo ese acercamiento con alguna chica que estén muy cerca de su edad. Fue muy sencillo para Luna que el chico se enamore de ella y parezca un cachorro que estaba perdido sin ella. Y eso ayudó que el acercamiento de Neville a la mesa de Slytherin sea mucho más rápido. Él tenía problemas con Harry, y por supuesto con Hermione, que es alguien de su misma casa, aunque no hablaron mucho. El problema era que él tenía miedo de ser rechazado por el resto de personas que rodeaba a Harry. Por supuesto ese no fue el caso. Todos recibieron a Neville con los brazos abiertos, principalmente por la importancia que el chico tenía. Cualquiera persona que ayude, sin importar sus rasgos o defectos, eran bienvenido a la causa, muy diferente a las personas que seguían a Voldemort, donde la pureza era la absoluta. Ginny estaba sola leyendo el libro que en su momento Harry le regaló. La culpa la carcomía. Ella siempre obedeció a su madre, sin importar cuáles fueron sus pedidos, siempre lo hizo, pero esta vez era diferente.
Esta vez ella se daba cuenta de que estaban mal, se daba cuenta de que su familia era el juguete de Dumbledore. En un principio su madre no deseaba que se despeguen de Harry para que no vuelva a sentir solo, luego estalló el primer problema, la Cámara de los Secretos y su madre les pidió que no se acercaran a Harry. Cuando ese terminó, y Harry se fue del mundo mágico, ella volvió a pedirles que intenten arreglar las cosas con Harry, pero no se pudo, y cuando volvió a estallar otra bomba, el que Harry sea el heredero de Howard Grindelwald hizo que su madre les pidiera que se alejen lo más posible de Harry, ya que no era buena influencia para ellos. Una amaba a su madre, pero ella no era un animal al cual le decías lo que tenía que hacer. Ella estuvo meditando las palabras que Zabini le dijo en su momento cuando estuvieron en la torre de astronomía. Ella estaba decidida en acercarse nuevamente a Harry, él era como un hermano para ella, la ayudó en su primer año, y le regaló sus apuntes que le sirvieron de mucho ese año. Y se estaba comportando de esta manera tan estúpida desde su punto de vista. Lindo lugar para pasar el rato, la voz de Harry hizo que Ginny se sobresaltara, por supuesto volteó y esperaba que sea su imaginación, solo para encontrarse con un tranquilo Harry que tenía en sus manos una escoba. El profesor Snape me dijo que te postulaste para ser la nueva cazadora del equipo, felicidades. Harry soltó la escoba que lentamente comenzó a flotar hacia la pelirroja que se quedó mirando, felicidades. 2 Harry espera, Ginny vio como Harry estaba a punto de irse, si antes se sentía mal consigo misma ahora mismo este sentimiento era mucho peor, incluso aunque ella no le hablaba, él venía aquí y le regalaba una escoba, que se notaba que estaba personalizada, ya que su nombre estaba escrito en plata en la escoba. Yo lo siento mucho el no hablarte. No tienes por qué disculparte, en realidad no hay nada que perdonar. Harry miró a Ginebra y en realidad se notaba que la niña estaba mal, estaba temblando por lo nerviosa que estaba, una vista gratificante para alguien para Harry, por el hecho de que significaba debilidad, y a Harry no le tenías mostrar debilidad. Sé que su madre les pidió que no me hablaran, y mucho más ahora, con lo que salió de mí. Si lo sabías, entonces, puedo preguntar por qué no hiciste nada. Fui entrado, para conseguir lo que Howard Grindelwald no pudo. Harry supo que Ginny hizo la prueba para ingresar al equipo de Quidditch, él no era el capitán, pero sí era la estrella del equipo, por lo que al saber que la pelirroja iba a estar en equipo aprovechó para acercarse. Sé que el mundo necesita un cambio, y sé perfectamente que los cambios no son vistos con buenos ojos por ciertas personas. Dumbledore. Si yo acepto todo lo que se me enseñó, y lo pongo en marcha, él era el primero en levantarse. Harry miró a Ginny que asintió con la cabeza, entendiendo lo que el niño que vivió estaba diciendo. Si Harry hacía algo, seguramente alguien iba a levantarse en su contra. Los seguidores de Dumbledore me verán como un mago oscuro, la sociedad me verá de esa manera, y una guerra explotará, solo porque uno quiere un cambio y el otro no. No existe otra forma de lograr el cambio. No Ginny, si las cosas fueran sencillas ¿crees que personas como Cornelius será ministro nuevamente? Harry hizo una pequeña referencia a algo obvio, Cornelius ganó las elecciones para ser ministro de magia, porque era fácil de manipular, no importa lo que tenía que hacer para seguir teniendo poder. Yo no quiero una guerra, porque tarde o temprano me enfrentaré a personas queridas, y me dolería enfrentarme a ti, alguien que veo como una hermana. Lastimosamente, Ginny no pudo hablar, porque un hechizo casi golpeó a Harry que lo esquivó. Antes de darse cuenta, varios alumnos de Durmstrang aparecieron, todos apuntando a Harry con sus varitas y liderados por Víctor Krum III. Él tenía poca paciencia con las personas que insultan muerte de sus seres queridos, y se sintió muy insultado por los estudiantes de Durmstrang que copiaron la marca de Grindelwald, el mago tenebroso que maló a su abuelo. Y eso era 100 veces peor en estos momentos, el heredero de ese hombre estaba frente a él. Lo curioso es que a su alrededor los cuerpos de varios estudiantes de Durmstrang que intentaron atacar a Harry, todos ellos odiaban a Grindelwald, todos ellos sentían una enorme molestia hacia Harry y hacia todos los que lo seguían. Es por eso que lo atacaron, ya no soportaron el enfado que escondían en su interior. Lastimosamente, las habilidades de Harry fueron increíblemente superiores a todos ellos. 15 alumnos, 14 fueron derrotados, y solo uno estaba de pie, o más bien de rodillas ante el niño que vivió. Que no mató a ninguno, pero todos estaban heridos e inconscientes por los hechizos que Harry utilizado. En cierta medida Harry tenía la posibilidad de asesinar a todos en este lugar. Pero sería muy contraproducente hacer esto. Harry miraba a Víctor que solo lo miraba con odio, un odio que a Harry no le importaba en lo absoluto, más bien le divertía. Este ataque no estaba en sus planes, en lo absoluto, ni siquiera pensó que iban a atacar, ya que se encontraban en Hogwarts, pero se alegraba de que los alumnos de Durmstrang no pudieran aguantar sus ganas. Ayudaron a que Ginny lo viera más como víctima, y dado que escuchó algunas cosas, eso iba a ayudar a su elección.
Krum, la familia traidora. Harry dijo eso, antes de que Víctor apunte a Harry con su varita, solo para que todo su cuerpo fuera golpeado por un hechizo que provocó que éste salga volando hasta estrellarse contra la pared. Tu familia fue parte de los acólitos, pero decidieron traicionar a Grindelwald. Mi abuelo es un héroe. Víctor se recompuso nuevamente, y lanzó un hechizo a Harry que tranquilamente lo devolvió a Víctor, que nuevamente fue golpeado, pero esta vez por su propio hechizo. Su enojo estaba nublando sus sentidos. Todo lo que le dijiste a esa niña fue una farsa. ¿Farsa? ¿Acaso yo ataqué primero? ¿Acaso yo lancé hechizos imperdonables? Harry miró a Krum, que volvió a levantarse. El chico era terco, y su físico de jugador profesional, sin duda alguna, ayudaban mucho en que siguiera de pie luego de todo el daño que Harry le hizo. No, señor Krum, ustedes me atacaron, yo solo me defendí. Esto no terminó. La familia Krum iba a ayudar a todas las personas que se levantaban en contra de Harry. El chico estaba seguro de eso, incluso ellos iban a levantarse solos si era necesario. Una verdadera lástima sabiendo el potencial que poseía esa familia. No vamos a detenerte. Está en todo su derecho de intentarlo. Harry miró a los ojos a Krum, este obviamente tenía odio en sus ojos. Harry se burlaba de ese odio, esa sonrisa en su rostro, dejándole a entender al mago burgado que él no era un peligro, hacía que ese enojo se vuela mucho mayor. Espero que la próxima sea un mejor reto. Esas fueron las últimas palabras de Harry, que comenzó a alejarse del lugar, pero se detuvo y miró a Krum por última vez. Todo sea por el bien mayor, espero que lo entienda, señor Krum, que tenga un buen resto de jornada. 4. Fin del capítulo.